lo escuchábamos en las noticias, en el Informador recientemente, está el subsecretario del Interior con otras autoridades, el subsecretario de Defensa también viendo la situación en el norte a propósito de la crisis en Venezuela. Se espera que lleguen más migrantes justamente a propósito de todo lo que está sucediendo en ese lugar, con preocupación también de varias autoridades locales en la zona. Sí, precisamente queremos hablar con el alcalde de Colchane, Javier García, que está en línea hasta ahora. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días, Loreto, y a todos los radioescuchas, por cierto, saludarlos. Alcalde, muchas gracias por responder, como siempre, el llamado de Bio Bio la radio, entender cuál es el nivel de coordinación que hay justamente por estas medidas que se pretende reforzar, con miras a este aumento de la migración por pasos no habilitados en la zona. Bueno, una vez más lamento la poca coordinación con los gobiernos locales, toda vez que a través de los medios nos hemos enterado de la visita de autoridades de nivel central, pero no hemos recibido invitación alguna para ser parte de la coordinación respecto de la posible llegada de migrantes a nuestro país. ¿Usted no sabía que iba el subsecretario Monsalve? Solamente por los medios de comunicación. Como le digo, lamento que se cometan los mismos errores del gobierno pasado, ya que consideramos que es importante el diálogo con los gobiernos locales, con el gobernador, con los alcaldes, ya que lamentablemente a veces las medidas se toman en Santiago y no han sido eficaces, ya que no se conoce el territorio, la existencia de pueblos, la existencia de realidades culturales de la zona. Sí, alcalde, porque justamente el subsecretario Monsalve y otros, el de Defensa, Montero, en fin, viajaron a participar de este Consejo de Seguridad Fronteriza. ¿Usted no está invitado a eso como alcalde? No, lamentablemente no. Es bien decidor eso también. ¿Alcalde? Sí. Le decía, lamentablemente... Nos quedamos en silencio esperando una reacción, la verdad, porque hay un Consejo de Seguridad Fronteriza, se está celebrando en el territorio, ahí, donde usted es alcalde de Colchane. ¿Y usted no hace parte de este Consejo de Seguridad Fronteriza? No, por supuesto que no, porque no hemos sido invitados, desconocemos cuál es el objetivo. Lamentamos, por cierto, no ser parte de esta reunión, porque la preocupación no solamente es nuestra, de los colchaninos, sino de la región de Tarapacá, porque por esta situación política que ocurre en Venezuela, por cierto que creemos que podemos nuevamente enfrentar una crisis como la que hemos enfrentado en estos años. Claro, bueno, están las autoridades, acaban de hacer un punto de prensa, llama evidentemente la atención que no estén citadas las autoridades locales, porque ustedes han vivido esto. A ver, no es algo que se supone que podría suceder, ¿no? Pero sí ha sucedido durante los últimos años y ustedes tienen bastante experiencia y algo que decir al respecto. ¿Qué usted le pediría a las autoridades? ¿Qué no está pasando y qué debiera suceder ahora? Escuchábamos el tema de aumento de vehículos, algunos anuncios, drones, aviones, en fin. Pero ¿qué es para usted como alcalde de la zona sería algo urgente? Bueno, nosotros ya en estos años hemos visto que muchas de las medidas que se han implementado no han sido eficaces, como por ejemplo la militarización. Lamentablemente, si aumentamos o no la cantidad de efectivos del ejército, si no cuentan con las facultades, por ejemplo, para detener a las personas, van a seguir ingresando como Pedro por su casa, por los costados, por los lados del personal del ejército. Por tanto, no va a ser eficaz esa medida. Asimismo, si la reconducción hoy día con Bolivia no sigue operando, lamentablemente el migrante irregular va a ingresar de todas formas a Chile, porque lo cierto es que la Cancillería no ha mostrado un trabajo serio, responsable y eficaz con la Cancillería boliviana en términos de hacer efectiva la reconducción. En el caso de Perú, por ejemplo, sí, aquellos que pretenden ingresar por Arica son devueltos a Perú. En el caso de Bolivia, no existe colaboración de ese país, no existe voluntad al menos de controlar la frontera Perú-boliviana, y tampoco conocemos el trabajo que ha desarrollado la Cancillería. En ese sentido hay una tremenda deuda de ese organismo en materia migratoria. Como también, lamentablemente, nuestra legislación nacional no permite, por ejemplo, al ejército detener a las personas, por tanto, siguen realizando una labor más bien humanitaria, de rescate, de asistencia, que lo puede desarrollar otros organismos de asistencia humanitaria, como la Cruz Roja, por ejemplo. Esos hechos y esa realidad, por cierto, que es decepcionante, porque cada vez que se implementan medidas, nosotros lo que vemos con decepción es que los migrantes
igual siguen ingresando como Pedro por su casa. El día domingo, en una fiscalización de 2 horas, se pudo detectar el ingreso de 150 migrantes irregulares. Imaginará usted, si lo multiplicamos por 24 horas y por 30 días, por cierto que la suma de personas que ingresan de esa forma a Chile es preocupante. Alcalde, a ver, ¿hay algo que funcione? ¿Hay algo que haya sido eficaz, que haya sido efectivo? Lo único que ha sido y se rescata es que se ha podido, por ejemplo, reconstruir los espacios destruidos durante la crisis migratoria. En segundo lugar, hay mejor habitabilidad para el personal del ejército. También hay tecnología, por ejemplo, drones, existen cámaras nocturnas, existe mayor cantidad de vehículos, existe mayor cantidad de personal del ejército y carabineros. Pero siguen ingresando los migrantes irregulares como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque no se detiene a las personas que ingresan de esa forma. Tampoco hoy día el gobierno ha dado señales de desincentivo, como por ejemplo las expulsiones administrativas que son necesarias hoy día. Lamentamos, por ejemplo, que no se ha trabajado en materia de diálogo con Bolivia y también con otros países en términos de generar responsabilidades a cada país, que también ha servido, como por ejemplo Bolivia, de tránsito deliberadamente sin ninguna cooperación internacional en términos humanitarios. Y en ese sentido vemos una pasividad de la Cancillería chilena, vemos poco compromiso con la realidad chilena en términos de seguridad, que es la que necesitamos hoy día. Alcalde, vale decir, la figura de la reconducción no ha sido eficaz ni de cerca. Por supuesto, yo desde años vengo reclamando transparencia de parte de la Cancillería chilena. Hemos visto en ciertos momentos diálogos con Bolivia o conversaciones con Bolivia, pero no conocemos el contenido, cuáles son los avances que se ha tenido de parte de este organismo con su par boliviano. Y en ese sentido, para nosotros sigue siendo un organismo pasivo, un organismo que no ha hecho su trabajo, y por cierto, ojalá el gobierno tome medidas drásticas y realice un cambio del ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué tipo de colaboración recibe quien ingresa de manera irregular por la frontera? Usted dice que eso no ha cambiado, ¿no? Eso no ha cambiado en absoluto. Hay mayor presencia de militares, pero se realiza una función más bien humanitaria. No tienen la facultad de las Fuerzas Armadas tampoco para detener a las personas, sino lo que se hace es reconducir, pero hay una ausencia casi absoluta, o se desconoce la cooperación que se hace con las autoridades, por ejemplo, de Bolivia en este caso ya. ¿Cuál es el destino? Creo que hablamos de esto en algún momento. ¿Qué tipo de ayuda reciben quienes ingresan ilegalmente a nuestro país? ¿Y cuál es el destino de estas personas? ¿Se quedan en el Colchane? ¿Hacia dónde se mueven, alcalde? Bueno, a diferencia del año pasado, hoy día el ingreso masivo de migrantes irregulares se ha trasladado a sectores más alejados del complejo fronterizo, es decir, al norte y al sur, distante a 20 o 30 kilómetros desde la capital comunal. Y también se ha modificado la forma de ingreso, es decir, están ingresando a través de vehículos particulares y grupos organizados. Recordemos que solamente este año ya llevamos registrado 8 muertes en Colchane y 2 a causa de asesinatos que no sabemos, el resultado de la investigación, pero lamentablemente fueron asesinados en sectores donde hoy día están siendo utilizados para ingresar de manera masiva migrantes irregulares. Y en ese sentido también urge hoy día prepararnos para poder proteger a nuestra población, porque lo que no queremos es vivir lo mismo que hemos vivido en estos años, donde hubo un colapso de más de 2.500 migrantes irregulares en un pueblo con capacidad o con habitantes de no más de 300 personas. No tenemos lamentablemente una infraestructura para poder atender a las personas, no tenemos capacidad para trasladar a esas personas o albergar a esas personas, y que por cierto se genera lo que se generó hace años, que es la comisión de delitos como por ejemplo los saqueos, los robos, asaltos, etcétera. Estamos conversando con Javier García, alcalde de Colchane. Hay varias autoridades que están ahí. No fue invitado el alcalde justamente, este Consejo de Seguridad Fronteriza. El subsecretario tiene otras actividades durante las próximas horas. Preguntarle si usted tampoco está invitado o se va a poder reunir con alguna autoridad central. Y le entendí bien, ¿usted está pidiendo el cambio del ministro de Relaciones Exteriores? Por supuesto, porque si no tenemos las herramientas legales para poder devolver a las personas a Bolivia o que ingresan por Bolivia,
todas las otras medidas lamentablemente están siendo inútiles. Y al no conocer cuáles son los trabajos que ha desarrollado la Cancillería, por cierto que resulta que esta autoridad no está haciendo su trabajo. Y en ese sentido, digamos, por la necesidad que tenemos hoy día en Chile, necesitamos un ministro que se la juegue, que dialogue y que tenga la capacidad de negociar, porque hoy día con Bolivia, a pesar de no existir relaciones diplomáticas, existen relaciones comerciales. Por ejemplo, en la región de Tarapacá, el 75% de la carga boliviana sale por nuestra región. Existen razones culturales o ideológicas de las cuales se puede conversar, pero no conocemos ni siquiera un avance mínimo en esa materia para poder pedir colaboración al país vecino en ese sentido. O sea, por eso usted dice que una de las medidas sería sacar al ministro, al canciller. Por supuesto, necesitamos autoridades que velen por la seguridad de los chilenos, trabajen en ese término. Llevo años hablando de que la reconducción no está operando con Bolivia y no conocemos un avance efectivo en términos de diálogo con ese país para poder al menos lograr lo que se ha logrado, por ejemplo, con Perú. ¿Y usted espera poder durante la jornada hablar con el subsecretario, con alguien? Lamentablemente no tenemos ninguna reunión agendada, no tenemos información oficial de la visita de autoridades a nuestra comuna y tampoco hemos sido invitados a otras instancias en la región. Se lo podrá topar, no sé, si es un tema urgente que habrá que hablar también con las autoridades locales. Por supuesto que nosotros siempre estamos disponibles para dialogar en todas las instancias necesarias, porque ponemos siempre la seguridad y el interés de nuestra gente por sobre el interés político. Desconozco las razones y espero que no se cometan y no se sigan cometiendo los mismos errores que se cometió el año pasado y que, por cierto, llevó a una crisis migratoria sin control en nuestra frontera. Alcalde, ¿hay otras autoridades territoriales ahí, solo para entender cuál es el nivel de coordinación que puede haber, que es absolutamente necesaria en estas condiciones que usted describe? Estamos hablando con Javier García, que es alcalde de Colchane. ¿Conversa con el delegado presidencial? ¿Conversa con el gobernador regional? ¿Con quiénes interlocuta usted justamente para esta coordinación tan necesaria? Bueno, nosotros hace 2 días fuimos citados a una reunión en el complejo fronterizo para el día de ayer a las 10 de la mañana para tratar temas relacionados con aquello. Sin embargo, yo me hice presente y no se presentó ninguna autoridad porque fue cancelada a última hora. Luego de aquello no tengo mal a otras actividades que desarrolla sobre todo autoridades de nivel central, por tanto solamente nos hemos enterado a través de los medios de comunicación. ¿Con las autoridades policiales tiene algún diálogo con las autoridades militares? ¿Lo ponen al tanto de lo que están haciendo? ¿Discuten las deficiencias, como lo ha dicho usted? ¿Qué tipo de opiniones? Existe una reunión mensual con las autoridades del Ejército y Carabineros en Iquique. Todos los meses se realizan estas reuniones, pero claramente son reuniones informativas donde se entregan cifras que muchas veces no son reales y que, por cierto, no se toman decisiones que esperaríamos que se tomaran en Santiago, como por ejemplo modificaciones de nuestra normativa en términos de dotar mayor facultad, por ejemplo, al Ejército, porque lamentablemente nuestra frontera es extensa y Carabineros no tiene la posibilidad de desplazarse a todas las zonas de nuestra frontera. Y en ese sentido, hoy día, si el Ejército no cuenta con esa facultad, a pesar de que estén presentes, los migrantes van a ingresar de todas formas por sus costados. Y en este escenario, alcalde, ¿cómo ve usted que podría suceder? Ya nos dio algunos números del fin de semana, ¿no? Pero bueno, se acaban de anunciar, lo decíamos, ¿no? Este punto de prensa, este aumento de vigilancia terrestre, aérea también, frente a este posible ola de migrantes. ¿Usted cree que esto no es suficiente? ¿Y qué cree que es lo que va a pasar en la zona durante los próximos días? Bueno, nosotros estamos muy preocupados, sobre todo por la seguridad, y creemos que si el gobierno o el Estado, como Estado, digamos, no se toman las medidas de manera mucho más fuerte, mucho más potentes, lamentablemente vamos a seguir viviendo una situación como la que hemos vivido hace ya años, y por supuesto, los principales afectados vamos a ser nosotros, porque es aquí donde ellos llegan con hambre, llegan con frío, y es aquí donde se colapsa nuestro consultorio, es aquí donde nuestros vecinos tienen que soportar los saqueos, asaltos, y
claramente entendible por las razones complejas que llegan las personas, no dejan de ser ser humanos, por tanto necesitan de comer, necesitan de traslado. Y en ese sentido urge hoy día que el Estado o el gobierno pueda trabajar, en primer lugar, dialogando con las autoridades locales, con el gobernador, con los alcaldes, conocer la realidad territorial. A veces, cuando se habla, por ejemplo, de cerrar la frontera, no se tiene en consideración la realidad territorial, es decir, los cientos de kilómetros de bofedales donde no se puede construir, no se puede hacer muros. Así también la presencia, por ejemplo, de comunidades indígenas. Todas estas medidas también, por ejemplo, afectan a los niños que transitan diariamente a sus clases presenciales desde Bolivia hacia Chile. Por tanto, es necesario el diálogo con las autoridades locales, es necesario dialogar con el gobernador, es necesario tomar medidas, inclusive en la región de Tarapacá, porque es aquí donde se registra la mayor cantidad de ingresos de migrantes irregulares, y no en Santiago. Javier García, alcalde de Colchane, como siempre vamos a seguir muy atentos y le agradecemos que haya tenido la gentileza de conversar con el Expreso Bio Bio. Gracias, alcalde. Muchas gracias.